Semanas muy movidas en el tema de acusaciones en contra de exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle. Hola, ¿qué tal? Y pues la noticia del momento, la expectativa fue justamente la imputación a Juan David Palacio Cardona en uno de los tres casos que se movieron esta semana. No solamente fue el del área metropolitana, también el de zonas verdes y el de presupuesto participativo con el INDER de Medellín. Pero obviamente toda la expectativa se generó alrededor de las acusaciones hechas por parte de la Fiscalía sobre las presuntas responsabilidades que tendría Juan David Palacio Cardona como director del área metropolitana en el presunto desvío de cerca de 2.500 millones de pesos a través de seis contratos de unos 18.000 millones de pesos que fueron adjudicados a Bomberos Itagüí. Ha dicho la Fiscalía que Juan David Palacio no solamente permitió que se cometieran estos presuntos ilícitos, sino que recibió órdenes explícitas de un tercero. Ahorita vamos a hablar de eso, pero además ha dicho la Fiscalía que el señor Palacios pues, es un riesgo para la investigación porque habría ordenado formatear, borrar tanto el computador de la gerencia como el computador de contratación, un hecho que ya había denunciado la directora del área metropolitana actual, Paula Palacios, aquí, y que pues de alguna manera, dice la fiscalía, si esta persona está libre y no está en la cárcel, puede generar afectaciones a la investigación y por eso pues va a pedir o ya pidió que se dicte medida de aseguramiento. Escuchemos lo que dijo el fiscal al respecto sobre esta medida de aseguramiento que ha solicitado en contra del señor Palacio. Aunado a lo anterior, tenemos algunos aspectos en los cuales el ciudadano Juan David Palacio Cardona ordenó el formateo o borrado de toda la información contenida en algunos computadores del área metropolitana correspondiente a las personas cercanas a él, con cargo de alta dirección que tenía asignación funcional estratégica asociada a la contratación, como lo son el de que ejerce la Secretaría General y que en su momento eran ocupados cargos por la señora Carmen Alvira Zapata, asesora del equipo de gestión de contratos, cargo ocupado por el señor Santiago Toro y la secretaria de dirección por Judy Santa Cruz. Esto se evidencia en el memorando doble cero 94 del 2024 y el documento denominado evidencia de formateo. Esto entonces, este elemento, su señoría, o estos elementos nos da entonces esa inferencia de obstrucción a la justicia. O nos... Pues, pues es lo que dice entonces el fiscal frente a este caso, pero el fiscal también ha dicho que esta persona, Juan David Palacio, dejó un número importante de personas, como decimos popularmente, atornilladas, o sea, personas que fueron integradas al área metropolitana en categoría o en calidad de provisionalidad a través de una reforma estructural que se le hizo a la institución, al área metropolitana, y que esas personas también podrían provocar entonces investigaciones o afectaciones a las investigaciones, modificar documentación o eliminar documentación por orden del señor Palacios y por eso pues insiste se debe tomar esta decisión. Esto fue lo que dijo el fiscal al respecto sobre este punto en adelantó específico. una reestructuración administrativa con la que creó varios cargos de libre nombramiento y remoción y de carácter administrativa, nombrando a, 30, a alrededor de 35 personas entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre del 2023, es decir, previo al día en que ellos se iban, porque ellos salían del área metropolitana, se les terminaba entonces el periodo el día 31 de diciembre del 2023. Y fue entonces en ese periodo, en ese lapso de 5 días, realizó una modificación a la planta de personal donde vincularon a unos ciudadanos quienes actualmente se encuentran vinculados a la institución y se podría decir entonces que por ser nombrado por ellos, de acuerdo a la información que suministra el área metropolitana, se encuentran entonces vinculados a la institución y que cuentan con informaciones para ellos, Pues ahí está lo que dice el fiscal. Hay que impidiendo decir entonces que que se nombren personas para el periodo del 2020. ok, ahí está lo que dice entonces el fiscal. Hay que decir que no es la primera vez que se solicita una medida de aseguramiento en este caso. Recuerden que ya también la tiene Misael Cadavid
y la tiene Janet Rúa, la funcionaria del área metropolitana. Y en el caso de Misael Cadavid fue, según la fiscalía, porque hizo reuniones con testigos para indicarles qué decirles. Y que Janet Rúa, pues como estaba en el área metropolitana, tenía la capacidad de ingresar a los sistemas o afectar documentación. Esto, pues de alguna manera, convalida la posición de la fiscalía en que Juan David Palacio, de alguna manera, también podría generar eh, afectaciones a la investigación con el antecedente del borrado de la documentación y pues, con las personas que tiene adentro, que de alguna manera podrían tener un agradecimiento a Palacio Cardona por su ubicación en el área metropolitana como provisionalidad. Pero, pues ha dicho la fiscalía que Palacios recibió órdenes de un tercero. Lo dijo en el primer día. Un tercero es el que le dijo que Ana María Rueda y luego Diana María Montoya tenían que ser los subdirectores ambientales y que el señor Álvaro Villada, hoy imputado en el otro caso de presunta corrupción, en el caso que se adelanta por Parque de las Aguas, pues también se le ordenó al señor Palacios, que era el señor Villada el que tenía que colocar de director, de subdirector ambiental. ¿Quién es esa tercera persona? Pues en el primer día de audiencias no se dijo, pero pues sí se advirtió que Palacio Cardona recibía órdenes de un externo al área metropolitana. Su función consistió en aceptar las instrucciones dadas por terceros, consistente en nombrar a Álvaro Villada García el 22 de enero del 2022, a Ana María Roldán Ortiz el 21 de junio del 2020 y posteriormente el 19 de abril del 2021 a la señora Diana María Montoya Velilla. Estas dos últimas en el cargo de subdirectora ambiental, dependencia desde la que se ejecutó el direccionamiento y apropiación de los recursos públicos. ¿Quién es la otra persona? Pues según los chats que reveló una testigo del caso y que fueron leídos durante la audiencia, es Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, el que ordenaba a través de un chat que conocimos hace un par de meses a través de una investigación de Caracol Televisión, chat que recordarán se llamaba Amiguitos, en el que estaba Miguel Quintero, Álvaro Villada, estaba el señor Jorge Enrique Liévano, imputado en el otro de los casos del área metropolitana, el exgerente de Metroparques, que está imputado en otros dos procesos por si las moscas, y que pues el señor Miguel Quintero al que daba las órdenes. Así que pues la fiscalía pues, tiene documentación que demostraría justamente que Miguel Quintero es responsable de algunos hechos. 20 de febrero del 2020, en la que el ciudadano Miguel Quintero consulta por una contratación de una persona en el área metropolitana del Valle de Urrá. Aquí vemos entonces, estamos proyectando en la pantalla estos elementos materiales, elementos que también cuentan cada uno de las partes por individuales sobre estos elementos, igual existiendo elementos comunes para cada uno de estos ciudadanos, de la cual se rinde cuenta Álvaro Alfonso Villada. Además, en el mismo informe se evidencia conversación del 4 de abril del 2020 en la que Miguel Quintero indica: acabo de reunirme con JP, y Laura consulta quién es JP, ante lo cual Miguel Quintero le indica que es Juan Palacio, su jefe. Finalmente, de la conversación se construye la necesidad de hacer una reunión, dado que la abogadita, así lo dice textuales dentro de la información y dentro de los chats, de él paran todo. En conclusión, su señoría, de los elementos probatorios recaudados, se desprende con claridad que el señor Juan David Palacio Cardona tenía pleno conocimiento de las irregularidades de la contratación en el área metropolitana del Valle de Urrá, pues no solo acató las instrucciones impartidas por un tercero como el ciudadano Miguel para nombrar a funcionarios estratégicos que facilitaran el direccionamiento contractual, sino que además participó en reuniones y coordinaciones con dichos particulares en la que se
acordaba la distribución de los contratos en la entidad. Las conversaciones aportadas en el informe de Policía Judicial, particularmente del 20 de febrero y 4 de abril del 2020, evidencian que el señor Palacio era identificado como Juan P., lo que confirma su rol esencial dentro del esquema ilícito y su anuencia frente en el reparto de la contratación pública. Asimismo, se trasladan los contratos de prestación de servicio que se ha venido enunciando desde el día de ayer, desde el momento de la imputación, como son los contratos CD 878 del 2020, contratos CD 2011 del 2020, CD 481 del 2021, CD 522 del 2021, CD 982 del 2021 y CD 984 del 2021, suscrito los 4 primeros por la señora Ana María Roldán Ortiz y los 2 últimos por la señora Diana María Montoya Velilla, en calidad de servidoras delegadas para la contratación, como se puede leer en cada uno de ellos. La reiteración de la participación. Pues ahí estaba la descripción de la presunta participación de Miguel Quintero en el direccionamiento de estos contratos, que él era el que ordenaba pues no solamente la ubicación de las personas en la subdirección ambiental, hoy estas dos personas imputadas, sino pues también recuerde que esta testigo ya había dicho, según la fiscalía, en una audiencia que se cumplió en octubre y noviembre del año pasado, que era Miguel Quintero el que había dicho que los contratos a Bomberos Itagüí pues tenían que entregárseles. Pues bien, la fiscalía no ha dado detalles sobre si Miguel Quintero va a estar vinculado, pero la Procuraduría y pues otro de los participantes dieron a entender que sí, que se viene otro proceso, otra ola de imputaciones. Recuerden que en noviembre se imputó a Misael Cadavid como director de bomberos, subdirectora Elkin González. Misael Cadavid está en la cárcel por medida de aseguramiento, está en una cárcel aquí en la ciudad de Medellín. El señor Elkin González y la señora Janet Rúa están en una cárcel también por decisión de un juez de la República. Y ahora se suma entonces una persona que era el contador de Bomberos Itagüí, que se le imputó el delito de falsedad en documento privado. Esto porque habría cobrado unos recursos falsificando un documento. El señor Juan David Palacio Cardona, como director del área metropolitana, a quien se le pidió medida de aseguramiento intramural, es decir, en cárcel, y Ana María Roldán y Diana María Montoya, ex subdirectoras ambientales, a quien no se le pidió medida de aseguramiento intramural, pero sí unas medidas restrictivas, es decir, no cárcel, pero muy seguramente sí casa por cárcel o algunas medidas restrictivas. Esto mientras se adelantan las investigaciones, evitar que puedan tener contacto con personas en el área metropolitana o demás. Pero, pues, se está hablando de que se viene una tercera ola. Esta es la segunda ola, se viene una tercera ola de imputaciones. Y si el nombre de Miguel Quintero está, digamos, está sonando tanto en medio de todas esas audiencias, pues lo lógico sería que muy seguramente se podría hablar de que el señor Quintero Calle, Miguel Quintero Calle, también esté involucrado en la próxima tanda. Que en este proceso de judicialización van dos tandas y posiblemente nos vamos a ir, por lo que yo he percibido en las audiencias de control de garantías, posiblemente vamos a una tercera tanda de personas judicializadas en el mismo. Bueno, habrá que esperar, pero todo parece indicar que sí, que viene una tercera tanda de personas a imputar en este proceso del área metropolitana de bomberos Itagüí. Además, la fiscalía pues viene argumentando una situación que solicitó y que posteriormente retiró esa solicitud diciendo que lo va a hacer en un otro momento del proceso, y es declarar a estas 7 personas y a las personas que vayan a imputar en la tercera ola como integrantes de un grupo delictivo organizado, una GDO. Dice la fiscalía que pues estas personas sabían que habían cometido unos delitos específicamente, pero que además lo hicieron de manera reiterada, organizada, y que incluso cambiaron nombres, cambiaron personas en las ubicaciones, y la operación ilegal continuó, al explicar que primero estaba
Ana María Roldán, y salió ella de la subdirección, entró Diana María Montoya y la operación irregular, ilegal, continuó según la Fiscalía General de la Nación. Esto fue lo que argumentó justamente el fiscal para decir que este grupo debería, o este grupo de personas debería ser considerado un GDO. Frente a un grupo delictivo organizado, GDO, en los términos previstos de la ley 1908 del año 2018. En efecto, concurren los presupuestos exigidos por la normatividad aplicable. En primer lugar, se acredita la existencia de un grupo estructurado conformado por más de 3 personas, toda vez que actualmente se encuentran formalmente vinculadas 3 ciudadanos, más estos 4 que pretendemos vincular en el día de hoy. Bueno, entonces, pues la fiscalía posteriormente dijo, no, venga, este proceso lo vamos a hacer más adelante, retiramos esta solicitud. Obviamente, la defensa de los implicados argumentan pues que no hay suficiente razón para decir que esto es un GDO. Eso ha generado muchas reacciones, muchas preguntas sobre las implicaciones, sobre los alcances, pero también sobre si es posible generar esta calificación. Y pues lo cierto es que lo que se espera entonces el próximo lunes a las 2:30 de la tarde es, primero, conocer la posición del representante de las víctimas, que en este caso es el abogado del área metropolitana, que dice va a entregar más material probatorio, y la posición de los abogados de la defensa, especialmente del señor Palacio Cardona, quien pues, darán argumentos para oponerse a la medida de aseguramiento en una cárcel, para luego, pues muy seguramente, pues el juez de la República, no sé si el lunes alcancen a hacerlo completamente, pero la próxima semana determinar si se va a dictar medida de aseguramiento o no. Lunes 2:30 de la tarde. Les decía ahora que son 3 procesos que se adelantaron esta semana y se dio el inicio de juicio oral del caso Zonas Verdes. Recordarán ustedes que en el año 2020 se generó una polémica porque la alcaldía de Daniel Quintero le suspendió, le redujo los recursos al Jardín Botánico de un contrato que normalmente ejecuta el Jardín Botánico para la atención de los jardines públicos en Medellín, en las zonas verdes, proceso de poda y de manutención justamente de las zonas verdes. Porque en su momento incluso el exalcalde lo dijo, en su momento el alcalde de Medellín, según él en ese momento, pues no se podía hacer un contrato de ciencia y tecnología con el Jardín Botánico, a pesar de que está dispuesto que con el Jardín Botánico se pueden hacer ese tipo de contratos, que para un tema de poda. Y pues finalmente la tesis de la fiscalía es que lo que ocurrió es que como el Jardín Botánico no habría accedido a contratar unas personas específicas, se le redujo el presupuesto en 5.000 millones de pesos para entregárselo a través de una oferta semi privada a Reforestadora El Líbano a través de Metro Parques. Y se cumplió entonces esa primera audiencia de juicio oral. Y pues dio testimonio Claudia García, la directora ejecutiva del Jardín Botánico. Y allí dijo que recibió una llamada bastante preocupante en su momento por parte de los integrantes de la administración de Quintero Calle, de la Secretaría de Infraestructura, una llamada que consideró como una invitación a cometer un delito. El 11 de mayo del 2020 recibí alrededor de las 4 de la tarde una llamada por parte de la subsecretaria subsecretaria de Secretaría de Infraestructura Física, Jennifer Quiseno, en la cual me pregunta sobre cómo es el proceso de contratación del personal del Jardín Botánico de Medellín. Yo le respondo que nosotros tenemos unos perfiles por cargo que están definidos a través de competencias, que como institución privada tenemos pues unos reglamentos internos para tal fin, que salimos y hacemos una convocatoria abierta, se hace pues todo este proceso de validación de antecedentes, de formación, de requisitos, se hace una prueba técnica y se continúa con el proceso de contratación si la persona cumple con estos requisitos. Le pregunté entonces qué información específicamente necesitaba para poder aclararle un poco más y en ese momento se corta la llamada. Al cortarse la llamada empiezo a llamarla, no me contesta, le pongo un mensaje por WhatsApp y le digo que se me cortó la llamada, que estoy tratando de comunicarme con ella y ella me responde que está en una reunión, que quisiera reunirse personalmente conmigo. Le contesto que lo podemos hacer a través de la plataforma Teams porque en ese momento estábamos en medio de la pandemia y estábamos pues con restricción de movilidad
y nunca más me volvió a contestar con relación a la cita. Más o menos 2 horas después me llamó la supervisora del contrato, Astrid Elena Barrera, y me preguntó que yo qué le había dicho a la subsecretaria. Le expliqué, como lo acabo de hacer en este momento, el contenido de esa conversación, y me dijo que es que a mí me faltaba experiencia, que yo no había entendido lo que me estaban pidiendo, que me dijo, esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato. Yo le respondí que además esto pues es un contrato de prestación de servicios, que eso que ella estaba diciendo es un delito en este país y que yo no estaba dispuesta a facilitarme para eso. Que si tenía hojas de vida, esas hojas de vida podían participar en esa convocatoria abierta y de surtir con el proceso que tenemos determinado para este fin y de poder cumplir como cualquier otra persona con los requisitos, podrían entrar a trabajar en el Jardín Botánico de Medellín. Ella me responde que malinterpreté sus palabras, que ella simplemente me estaba avisando que me iban a realizar esa llamada. Yo le agradecí y colgamos la llamada. Pues 2 días después, la señora Claudia García recibió una comunicación en la que la Secretaría de Infraestructura le informaba que el contrato de unos 12.000 millones de pesos, pues ya no iba a ser por ese valor, sino que iba a ser por 7.000 millones de pesos. Que porque los 5.000 millones de pesos los necesitaban para atender la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues esos 5.000 millones de pesos no terminaron en la atención de la pandemia, sino en un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques. Y posteriormente Metroparques hizo una invitación privada a 3 firmas, que terminaron siendo firmas con representantes legales familiares entre sí. Eh, Todo esto, familiares del montañero Asdrúbal Vélez, un político muy reconocido del municipio de Andes y quien fue asesinado hace 1 año y medio, 2 años, en un, según las autoridades, atraco ocurrido en una vía del suroeste del departamento de Antioquia. Y finalmente la fiscalía dice que lo que se hizo fue direccionar el contrato, contratar a una empresa que no estaba idónea, y todo esto para beneficiar a un grupo político y a unos contratistas privados. Pues escuchemos lo que relató justamente durante la audiencia Claudia García, la directora del Jardín Botánico, cuando recibió la comunicación 2 días después de que se negara a disponer de esos contratos, de esos nombramientos, sin que se cumplieran los requisitos establecidos. El 13 de mayo recibí una comunicación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física en donde se nos anuncia que el contrato que veníamos negociando iba a tener menores ingresos, iba a tener un valor de 7.000 millones de pesos por motivo de la emergencia del COVID, que hacía necesaria que esos 5.000 millones de pesos restantes se destinaran para tal fin. Pues ahí estaba entonces la versión. Esto es lo que contó Claudia García en este inicio de juicio oral. La otra audiencia que se cumplió fue la de acusación que no ha terminado en el caso del presupuesto participativo INDER de Medellín Metroparques. Unos recursos que tenía que ejecutar el INDER de Medellín para presupuesto participativo en unas comunas se los entregaban a Metroparques. Metroparques lo hizo a través de una invitación privada a Cian, una empresa liderada por Mauricio Jaramillo, que recibió una serie de contratos importantes en la administración Quintero, incluyendo la instalación de unas carpas, recordarán ustedes, en el Parque Norte, en el Aeroparque, que generó también mucha polémica, y que según la fiscalía se hizo para direccionar estos contratos al contratista, y que se dieron una serie de irregularidades en todo el proceso. Por parte de la defensa del señor Jaramillo y del señor Jorge Enrique Líbano, el que aparece en el chat de los amiguitos, se solicitó la nulidad de la imputación. Se les dijo que no, dijo el juez que la argumentación de la fiscalía era válida, que la defensa estaba amañando o sacando datos fuera de contexto, y por lo tanto pues dio validez a esa imputación, al proceso que se adelanta de acusación, y la próxima semana se va a terminar de hacer la acusación lunes a la 1:30 de la tarde. Es decir, el lunes a la 1:30 de la tarde tenemos la acusación, continuidad de acusación de la audiencia de zonas verdes, de la audiencia que se adelanta por presupuesto participativo,
y el lunes a las 2:30 de la tarde, es decir, una hora después, es decir, de manera paralela, vamos a tener la audiencia de definición de medidas de aseguramiento en el área metropolitana, Bomberos de Itagüí, en la imputación en contra de Juan David Palacio Cardona. Entonces, pues avanzan estos procesos y pues muy seguramente va a generar mucha expectativa la decisión que se adopte sobre Juan David Palacio, si va o no a la cárcel. Hay 2 personas de los 55 imputados que hoy están en la cárcel como medida de aseguramiento mientras se adelantan los juicios, y pues Juan David Palacio podría ser la tercera persona.